Ahora que por fin conocemos a los 20 equipos que compondrán la Primera División Española 2021, vamos a recordar o repasar cuál es la época dorada de cada uno de ellos. Hablar del Deportivo Alavés es hacerlo del primer equipo que ascendió a Primera en toda la historia de la liga. Cumple 5 temporadas consecutivas en la máxima categoría, igualando el récord del club, pero pese a la final de Copa del 17, la actual etapa está lejos de la más gloriosa del glorioso. En el año 2000 fue sexto y un año después finalista de la Copa de la UEFA, en aquel vibrante partido ante el Liverpool que perdió 5-4 con un autogol de oro. El Athletic Club, equipo fundador de la liga, ha disputado todas las ediciones de la historia. Ganó la segunda liga, y la tercera, y la sexta, y la octava. Así, de sus 8 títulos ligueros, la mitad los consigue entre 1930 y 1936, cuando se suspende la liga por 3 años a causa de la Guerra Civil Española. En ese periodo, además, gana 4 copas. Aunque parezca mentira, la época dorada del Club Atlético de Madrid es muy reciente. Desde 2010 a 2015 acumuló 7 títulos consecutivos y una final de Champions. Ganó 2 Europa League, 2 Supercopas Europeas, una Española, una Copa del Rey y una Liga. La final de Lisboa hubiera sido la guinda del pastel de un legado que empieza con Quique Sánchez Flores y acaba culminando el Cholo Simeone. El Barcelona siempre ha sido un club de grandes rachas y otras sin oler títulos. En el 88, último año pre-Cruyff, con Luis Aragonés se consigue una copa que marca un camino de 12 títulos, entre los que se incluyen 4 ligas consecutivas o la primera Copa de Europa, pero que se quedan muy a la sombra de los 29 títulos que suma desde el año 2008, primero de Guardiola en el Barça, que curiosamente toma el testigo del club tras la Eurocopa que gana España con una base del club azulgrana bajo el mando de Luis Aragonés. En la 2019-2020 no se consiguió ningún título, por lo que se cerró una época de grandes éxitos consecutivos, entre las que han destacado 3 Champions y 8 ligas en 11 temporadas. El Betis es un equipo típico de primera con pocos títulos y muy separados en el tiempo. Una liga en el 35, una copa en el 77 y otra en 2005. 42 y 28 años entre un título y otro, pero sé que con Serra Ferrer a los mandos han venido grandes épocas en el Benito Villamarín. Tercero en el 95, cuarto en el 97, pero entonces esto no daba acceso para jugar la Champions League, como se ocurrió en la temporada 2004-2005, siendo además el primer club andaluz en acudir a la máxima competición continental. Para ponerle la guinda al pastel, el 11 de junio de ese mismo año 2005 levantaba su segunda Copa del Rey. Este año tenemos de regreso en primera al Cádiz tras 14 temporadas en las que ha vagado por segunda y segunda B. Una entidad que fue un auténtico ascensor entre 1981 y 1985 y solo ha durado un año en primera en todas sus experiencias excepto en su época dorada, la que va desde el 85 hasta el 93. Ahí el conjunto de la Tacita de Plata protagoniza salvaciones tan sorprendentes como históricas, que le hicieron ganarse el apodo de submarino amarillo y la admiración de Michael Robinson. Aunque en el 59 cerrase una etapa de 14 años en primera, la más duradera de la historia del Celta, los años finales de los 90 y principios del actual siglo han sido los mejores del celtismo. En ese periodo de tiempo perdió 2 finales de Copa ante el Zaragoza en el 94 y 2001, pero se convirtió en un asiduo a competiciones europeas. Irían llegando los Mostovoy, Karpin, Revivo, Maciño o Makelele y cayendo los Liverpool, Stuttgart, Juventus, 4-0 o el Benfica 7-0. Tras jugar la Champions y vencer al Milan en San Siro, se fue a segunda, pero lo que vivieron en Balaídos dudo que alguien lo olvide. Muchos recordarán al Eibar por haber sido un equipo que hasta 2006 estuvo 18 temporadas consecutivas en segunda. Tras un par de travesías por segunda B, pronto esos años quedaron relegados a un segundo plano. Y es que desde su debut en primera en 2014 y su permanencia en los despachos en 2015, en Ipurúa están disfrutando de los mejores años de la historia de la Sociedad Deportiva Eibar. ¿Quién sabe cuánto pueda durar esto? ¿Un año más
20 nunca más regresarán a segunda. De momento van a por la séptima. A pesar de tener un pasado reciente en primera, muchos creerán que el Elche es el típico modesto que se estrena en la élite en estos tiempos, pero lo cierto es que hay que remontarse hasta 1959 para celebrar el primer ascenso del Elche a la máxima categoría. Entró por la puerta grande y logró mantenerse durante 11 temporadas. En la 12ª se fue a segunda para regresar un par de años después y estar aquí un lustro. Así, la década de los 60 fue la época dorada de un equipo que firmó el quinto lugar en la 63-64. 16 temporadas en primera, de las últimas 17 cumple el Getafe. Con Bordalás se consiguió el mejor puesto histórico y jugar en Europa año tras año. Sin dudas un gran Getafe, pero lejos del cuadro azulón que en 2007 con Schuster y en 2008 con Laudrup en el banquillo llegaron a jugar la final de Copa del Rey, aunque Sevilla y Valencia le privaron de hacerse con el primer título de su historia. Como ocurre con el Elche, muchos creerán que el Granada lleva pocos años en primera por sus 8 temporadas en la máxima categoría de las últimas 10 y no haber pisado la élite durante más de 2 décadas, pero la que viene será la 26ª vez que compita entre los más grandes. Eso sí, será la del debut en Europa. Aunque hay que recordar que los nazaríes que jugaron la final de Copa del 59 estuvieron durante 8 temporadas en primera de manera ininterrumpida, desde el 68 al 76. Parrachina, Pedro Fernández, Porta, Toño de la Cruz, Castellanos o Rafa Jaén formaron parte de aquel Granada que consiguiera un par de sextos puestos. Hace poco un seguidor del Huesca me dijo en este vídeo que recomiendo que tras la promoción ante el Castillo para eludir el descenso a tercera hubo un antes y un después en la historia del club oscense. Poco después llegaría otro playoff, pero este para subir a segunda, que perdió ante el Córdoba, quien les enseñó cómo se conseguía un ascenso al fútbol profesional. Y este llegaría un año después, muy cerca de Córdoba, en Écija, vestidos de blanco y verde. Así, en 2008 se producía el debut de la Sociedad Deportiva Huesca en segunda y en 2018 lo hacía en primera. En 2020 está de vuelta y es que el club azulgrana está inmerso en, por ahora, la época más dorada de su historia. 40 años hacía que el Levante no estaba en primera cuando regresó en 2004. En la primera década del actual siglo, los granota consiguieron hasta 3 ascensos a la máxima categoría, dejándolas claras que iban muy en serio. Y en esas consigue competir entre los más grandes durante 6 temporadas, que es posible que en un par de años lo iguale y lo aumente por su buen hacer, pero en la 2012-2013 llegó hasta los octavos de la Europa League, y quién sabe si eso volverá a ocurrir en Orioles. Por eso, para mí, la primera mitad de la década pasada fue la época dorada del Levante Unión Deportiva. En 2 etapas de su historia, Osasuna ha conseguido estar 14 temporadas consecutivas en primera, del 80 al 94 y de 2000 a 2014. En 2006, bajo las órdenes del Vasco Aguirre, Osasuna finaliza cuarto y se clasifica a la previa de la Champions League. Durante 70 minutos estuvo clasificado para la fase final, pero el Hamburgo les dejó sin culminar un sueño y en la UEFA llegó hasta las semifinales. Todo esto un par de años después de haber llegado a una final de Copa. Vale, a Osasuna le faltó la guinda de un título, jugar una final europea o participar directamente en la Champions, pero sin duda que en Pamplona guardan con cariño el recuerdo de esa época. 19 títulos en las últimas 10 temporadas ha levantado el Real Madrid, entre ellos 4 orejonas. Aún pueden ir ampliando títulos en su palmarés, pero faltaría por llegar a los 23 que ganó en temporadas consecutivas desde 1953 hasta 1970, donde no se jugaban tantos torneos como ahora, como las Supercopas o incluso la Copa de Europa, ya que en esa época el conjunto de Chamartín levantó 6 veces la orejona, entre ellas las 5 primeras, desde el año 56 al 60. 74 temporadas va a cumplir la Real Sociedad en primera, un club con 2 ligas y 2 copas en su haber, y unas semifinales de Copa de Europa en las que rozó la final. Estas fueron las de 1983 y llegó a esa máxima competición europea tras ganar la liga. De hecho, en el 81 y en el 82, en estos 2 años consecutivos, la Real se llevaba el campeonato nacional de liga.
siendo por tanto esta, la de Ormaechea y los Arconada, Gorriz, Cortabarría, Zamora, Perico Alonso, Satrústegui o López Ufarte, su época dorada. Desde la Copa de 1948, el Sevilla no ganaba un título hasta que en 2006, 58 temporadas después, se hace con su primer título europeo. Una Copa de la UEFA de la que se haría el gran dominador hasta el día de hoy, pues ya suma 6 en solo 14 años. Tremendo lo de Nervión, en donde además hay que añadir un par de Copas del Rey y una Supercopa de Europa. Por lo que la temporada 2006-2007 es sin ninguna duda la mejor de la historia hispalense, donde cayeron los 3 títulos recién mencionados y además llegó a la última jornada de liga con opciones de ganarla. Juan de Ramos, Palop, Dani Alves, Poulsen, Renato, Maresca, Jesús Navas, Canouté, Luis Fabiano. A principios de los 2000, el Valencia de Benítez ganaba 2 ligas, una Copa de la UEFA y una Supercopa Europea. Un equipo que con Ranieri había ganado la Copa del Rey y la Supercopa de España en el 99 y que era heredero del de Héctor Cooper, que llegó 2 veces a la final de Champions sin éxito. Gran época del Valencia, pero quizás a la par de la década de los 40, cuando con Eizaguirre, Amadeo, Mundo, Epi, Juan Ramón, Vicente Asensi o Igoa en sus filas, ganó 3 ligas, 2 copas y la Copa Eva Duarte, precursora de la Supercopa de España. La década de los 80 no ha sido solo la única en toda la historia del Real Valladolid como equipo de primera, sino que además fue en la que llegó el único título de los pucelanos en su palmarés, la Copa de la Liga conseguida en 1984 ante el Club Atlético de Madrid. Así se daría el debut en Europa de los blanquivioletas en la 84-85 o la disputa de la Recopa en la 89-90 tras ser subcampeón de Copa. Tiempos cada vez más lejanos y quién sabe puedan volver a repetirse en un futuro cercano. Desde su estreno en el 98, el Villarreal solo ha faltado a la cita del campeonato de liga en 2 ocasiones. En estos años, el conjunto amarillo, el otro submarino del fútbol español, consiguió sus cotas más altas en la liga y en Europa. En la Champions se plantó en semifinales en aquella recordada eliminatoria ante el Arsenal de 2006, en las que cae por un global de 1-0 y Juan Román Riquelme erra un penalti en el minuto 88 del partido de vuelta. 2 años después, el equipo dirigido entre 2004 y 2009 por el chileno Manuel Pellegrini se proclama subcampeón de liga. Sin dudas, la época dorada del conjunto amarillo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos recordado los periodos más exitosos de todos los equipos que componen la Primera División Española 2021. Si te gustaría que hiciera un vídeo como este con equipos que lamentablemente hoy no están en primera, deja tu like y si quieres puedes seguir viendo contenido de este canal, por ejemplo viendo este vídeo que aquí te sugiero. Sin más, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal dándole aquí al icono del canal, suscribirse y campanita y sin más por el momento, nos vemos.